Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Si pueden prender las luces de allá porque desde aquí me lamparean y no los veo bien. Bienvenido Arturo, Eli. Nuestros hermanos ya están negativos, en el buen sentido, están negativos. Lili no, Chava y sus hijos también, a lo mejor llegan. Y algunos otros que todavía no se les ha declarado libres de este virus. Pero nos da gusto tenerlos de nuevo aquí, hermanos. Bueno, Gabo no estuvo contagiado, pero aprendió en estos días a valorar a su mujer, porque empezó a hacer lo que hace su mujer. Sería bueno, hermanos, que una semana le dijéramos a nuestras mujeres: no hagas nada, yo voy a hacer todo, para que las valoremos. Pero de amén, de a veras. No. Pero nada, y nada es nada. Pero no quiere decir que ustedes nada más llamen por teléfono y traigan la comida, lleven la ropa a la tintorería, a la lavandería. No. Se trata de hacerlo. ¿Sale? Vamos a programar una semana de mandiles para los varones de esta congregación. No, mandiles en el buen sentido, que nos vamos a poner mandil para hacer el trabajo de casa, ¿sale? Comida y todo. Te invito a que oremos. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios, en esta tarde, en esta noche, por este estudio que nos vas a permitir considerar. Y te pedimos que tú abras, Espíritu Santo, nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir tu enseñanza. Que no haya distractores en medio de nosotros y que cada hermano que vaya llegando a esta reunión se sume a ella, también sea unido al mismo espíritu y podamos salir edificados en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 6 del libro de Esdras, todavía no lo vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño resumen del 5. Dijimos que en el 5 se hizo la reanudación de la edificación o reedificación del templo de Dios. Y vimos que lo que provocaba el Espíritu de Dios por medio de sus profetas, Ageo y Zacarías, impulsó, motivó al deber del pueblo de Dios a que hicieran lo debido. Aquella obra que estuvo detenida, ¿durante cuántos años dijimos? 16 años detenida. ¿Sí? Entonces se les avivó el sentido del deber y fueron animados a cumplirlos, pero no solo eso, sino los mismos profetas se sumaron al trabajo, metieron las manos a la reconstrucción y trabajaron ahí. Y dijimos que hubo 2 meses de diferencia entre la profecía de Ageo y Zacarías, ¿verdad? 2 meses profetizó primero Ageo y 2 meses posterior Zacarías vino a confirmar la profecía de Ageo y ambos profetas animaron al pueblo. Y quedó una tarea, ¿se acuerdan de la tarea? ¿No se acuerdan? Pues yo se las voy a recordar, no se preocupen. ¿Tú? Sí, les dije que en 4 años se concluyó, una vez que reiniciaron las obras, en 4 años se terminó de reconstruir el templo de Dios. Y la tarea era que ustedes iban a encontrar la cita en donde dice que fueron 4 años, ¿verdad?
¿Sí se acuerdan la tarea? Bueno, yo les dije que textual en un sentido es medio capciosa la pregunta, como la que hizo Dani el domingo. A ver, Zaqueo era recaudador de impuestos y en esa la preparó re bien easy porque dijo, en esta los voy a cachar. Y todos dijeron sí, y dijo no, era el jefe de recaudador de los impuestos. Entonces, no dice así, en 4 años se acabó la obra, pero, digamos, de otra forma dice que en 4 años se acabó la obra. ¿Saraí? Del rey Darío, igual en Zacarías 1:1, y en Esdras 6:15 dice que el templo quedó terminado en el año 6 del gobierno de Darío, entonces transcurrieron 4 años. ¿Ok? Segundo año dice la profecía de Ageo que por el mensaje de Ageo se reanudó la obra en el segundo año de Darío, rey de Persia. Y en el 6:15 dice que se terminaron las obras de la reedificación del templo en el año 6 de Darío, rey de Persia. Entonces, del segundo año de Darío al 6, ¿cuántos años son? Bueno, ya que están en eso, y después, ya estudiaron yo creo todos el 6 capítulo. Después de que se terminaron las obras del templo, ¿cuánto tiempo pasó para que celebraran la Pascua? En lo que lo buscan les voy a seguir dando el resumen. Entonces vimos que hasta cuando reiniciaron las obras solo contaban con el altar y los cimientos del templo, ¿verdad? Y entonces fueron los consejeros los que detuvieron la obra, ¿sí? Y los judíos se convencieron de que no era todavía la hora de reconstruir el templo. Y suspendieron 16 años hasta que viene Ageo y les dice, por medio de Dios o la profecía de Dios por medio de Ageo, dice, ya es tiempo, usted dice, no es tiempo todavía de reconstruir la casa de Dios. Y entonces los exhorta, le dice, es posible que ustedes estén viviendo en casas lujosas, en casas bien adornadas, y el templo de Dios sigue en ruinas. Y entonces los motiva Ageo y los motiva Zacarías y reinician la construcción del templo. El templo de Dios ha de ser edificado entre los hombres por la palabra de Dios mismo a través de sus profetas. En la actualidad, Dios designa voces proféticas que nos ayudan a realizar también nuestro trabajo. ¿Por qué encontró eco la palabra de Ageo y Zacarías? Bueno, dijimos que había 2 muy buenos magistrados o 2 gentes o 2 líderes que eran Zorobabel y Josué o Yeshua, el sacerdote, y que muchas veces tiene que ser a través de los líderes que son los que se pongan activos para motivar al resto del pueblo. Y entonces esta profecía iba prácticamente dirigida, si vemos en Ageo y en Zacarías, iba prácticamente dirigida a Zorobabel y a Jesúa. Directamente a ellos Dios les estaba hablando, para que ellos a su vez movieran a todo el pueblo. Y ese mismo espíritu, ¿sí?, que alentó, despertó a los profetas y al pueblo, es el mismo espíritu que a la vez enfrió a sus enemigos, y estos asumieron una buena disposición después de dar cierta tolerancia, cierta paciencia a los judíos. ¿Sí? Y una vez que se intenta detener la obra, mientras el pueblo estaba edificando sus casas, sus enemigos ya no los molestaron en cuanto a
que suspendieran la obra, sino simplemente fueron a tratar de llevar o llevaron una carta, ¿sí?, al rey, para que el rey tuviera conocimiento de que se estaba haciendo un trabajo que durante 16 años estuvo suspendido y de repente unos cuates empiezan a reedificar algo abandonado por 16 años, para ver si el rey tenía conocimiento de eso y si estaba de acuerdo en que ellos siguieran edificando. Y entonces, bueno, estos eran dos hombres, uno Tatnai y Setar-Boznai, son estos hombres que se dirigen al rey. Y entonces todo esto estuvimos viendo, que les enviaron un informe al rey y le dijeron al rey que parecía que había un decreto de un rey anterior a él, un rey Ciro, y que buscaran los archivos a ver si era cierto, y si no era cierto, para que se detuviera la obra, ¿no? ¿Ya encontraron el otro? ¿No? Se les queda, a ver, Saraí, ya lo encontró Saraí. Tardaron un mes en comenzar la reconstrucción porque dice que terminaron, bueno, en hacer la Pascua, en celebrarla, porque dice que la terminaron en el mes de Adar y dice que es de mediados de febrero a mediados de marzo. Y dice que la Pascua la celebraron en el mes de Aviv, que es de mediados de marzo a mediados de abril. Muy bien, y si tienen versiones antiguas, la 60, incluso la internacional, pues a lo mejor se van a confundir si no saben el orden en que van los meses del calendario judío. Pero si ustedes agarran la nueva traducción viviente, ahí la nueva traducción viviente dice o da unas fechas con meses que nosotros conocemos, y aún da la fecha, creo que dice el 12 de marzo se terminó la obra, y el 21 de abril se celebró la Pascua, y en nuestro calendario de marzo, ¿qué sigue? Y estamos terminando hoy marzo, y mañana empieza abril, ¿no? Entonces, prácticamente un mes de diferencia, ¿no? Ahorita lo vamos a ver eso. Bueno, hasta aquí, si no, para continuar, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo? ¿Un comentario? ¿Nada? Vamos al capítulo 6. Acuérdense que les dije que el 6 es continuación del 5. En el 5 se envió la carta al rey Darío informando de lo que estaba sucediendo, y en el 6 se va a empezar a relatar la carta que recibió Darío, la ley y qué sucede después. Dice el capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y aún de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra.
y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que se ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Ahorita terminamos el resto. ¿Cuántos años dijo Dios que el pueblo iba a estar en cautiverio? ¿Dónde dice eso? En Jeremías. Muy bien. ¿En dónde? Y a ver, yo les pregunto, cuando empezaron la reedificación, la primera vez que empezaron la reedificación del templo, ¿qué año era? ¿Se acuerdan el año que era? Bueno, cuando fue destruido el templo, ¿cuándo fue? ¿En qué año fue? Bueno, ¿cuándo fue conquistado el pueblo de Judá y fue llevado cautivo a Babilonia? Ah, ¿verdad? Lo estoy agarrando. O sea, porque quiero ver un detalle que yo creo que Dios, finalmente, lo que Él decreta por medio de sus profetas, se cumple a la perfección. Fíjense, en el año 587, Babilonia conquista a los judíos, a Judea, al reino del sur, y son deportados a Babilonia, y en el año 586 el templo es destruido. Y cuando se empieza a reedificar el templo, ya se los dije en una ocasión anterior, es en el año 536. ¿Sí? Hagan sumas de 536 a 586, ¿cuántos años son? O restas, como quieran, más bien. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos? 50. ¿50? De 86 al 36, ¿cuánto es? 50. ¿Seguro? Ah, bueno. Más quiero que estén seguros. Y entonces vamos a Jeremías 29. Y si yo quiero ir al 29, no puedo. ¿Eh? Fíjase, Jeremías envía una carta a los cautivos. Jeremías, a él le dieron la opción si se quería ir con los cautivos a Babilonia o se quería quedar en Jerusalén. Y él prefirió quedarse en Jerusalén. Por eso es que después viene el libro de Lamentaciones, donde Jeremías ve la destrucción de la ciudad y del templo. ¿Sí? Y Jeremías decidió quedarse así, pero sigue queriendo alentar a los cautivos y les envía una carta a los cautivos que están allá en Babilonia y les empieza a hablar por medio de la carta. Y fíjense, un versículo que me llamó la atención de aquí es el 7, dice, primero les dice, ya establezcanse bien allá, ya se los llevaron allá, establezcanse bien, no se preocupen. Dios dijo que vamos a estar 70 años así en cautiverio, acondicionen sus casas, pongan sus casas bien y esperen 70 años. Y incluso en el versículo 7 dice, y procuren la paz de la ciudad allá de Babilonia, a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendrán
ustedes también paz. Ahorita este versículo es importante para lo que vamos a ver. Y después sigue diciendo, porque se ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque otros profetas decían que pronto iban a ser liberados, ¿no? Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a ese lugar. Y un versículo muy conocido por todos es el 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que merecen, ¿no? O que esperan. Entonces, está diciendo, y el otro versículo que cita Gabo, está diciendo o confirmando, Dios son 70 años, pero nada más habían pasado 50, porque en el 536 se empiezan a reedificar. Bueno, de alguna manera se tenían que cumplir los 70 y empezaron a reedificar y la obra se suspendió, ¿sí? Y se suspende 16 años, más 4 años más en que termina la reedificación, son 20, y 20 más 50 son 70. Y lo que Dios dice se cumple al pie de la letra. 70 años dijo. Y Dios se va a valer de cualquier medio, de cualquier persona, ¿sí?, para cumplir sus planes y propósitos, ¿sí? En el libro de Daniel él dice que yo pongo y quito reyes. O sea, y quienes están en un puesto de autoridad son puestos por Dios. Y por eso nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes. Como así les dijo Jeremías a los cautivos, dice, ustedes oren por esa ciudad, por Babilonia, porque en su paz ustedes van a tener paz también. Y nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, por nuestro país, para que, dice la Escritura, para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, aquí regresemos a Esdras. Entonces el rey Darío, una vez que recibe la carta que le están enviando aquellos hombres, Tatnai y Bosnai, para ver si es cierto lo que Ciro decretó en un momento, encuentra a través de la orden que él da, que es cierto, se guardaban en los tesoros de Babilonia algunos documentos, digamos eran los archivos de Babilonia, y son encontrados en una ciudad, no exactamente en Babilonia, sino en la ciudad de Acmeta. A lo mejor otra versión, ¿no tienen una versión que diga otro nombre de esa ciudad ustedes? Actabana o algo así, Acbana. ¿No tienen otra versión ustedes que diga eso? Acbatana. ¿Nadie tiene una versión que diga Acbatana? En la ciudad de Acbatana. En el versículo 2 del capítulo 6. Porque dice, y fue hallado en Acmeta, que es una ciudad de Babilonia. Dice, allí fue hallado en el palacio que está en la provincia de Media, el libro en el cual estaba escrito lo que escribió Ciro. Sin embargo, fue en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, donde se encontró un rollo que decía lo siguiente. Ok, también hermana Di tiene ahí una que dice, Batana, ¿tú también? Dice, en la fortaleza de Ecbatana, ubicada en la provincia de Media, encontraron un pergamino que decía. Porque miren, de aquí se agarran a veces mucha gente como diciendo, pues se contradicen las Biblias, ¿no? Unos dicen que fue una ciudad, otros que fue otra. Lo que pasa es que a veces algunas ciudades tenían dos nombres.
Y podía ser un nombre que le daban a veces los mismos israelitas o los mismos habitantes de esa ciudad, les daban un nombre y otros le daban otro nombre, o ellos mismos les daban dos nombres. Si alguien tiene una Biblia, bueno, o se los dejo de tarea. Les voy a dejar otra tarea. Van a buscar esto en una Biblia católica, en el libro de Judith y en el de Tobías y en el de Segunda de Macabeos. Ahí aclara lo de esta ciudad, ¿sí? Que aquí en el capítulo 6, verso 2 dice que es Acmeta donde se encuentra esto, y esta ciudad o Ecbatana era una ciudad que tenía las condiciones adecuadas porque estaba muy baja en el nivel del mar y era donde se podían guardar los pergaminos sin que se echaran a perder muy rápido. Se podían conservar por mucho más tiempo. O sea, era adecuado que ahí se guardaran archivos de esa época, porque no eran como los nuestros, ¿no? Ahora ya los nuestros todos son digitales. Pero antes eran pergaminos en papiros y tenían que tener un cuidado especial, debían de tener un cuidado especial para que el tiempo no les deteriorara tan rápido. Y entonces, aunque no han pasado muchos años desde Ciro, hasta Darío, ¿alguien más o menos sabe cuánto tiempo había pasado de Darío a Ciro? Darío gobernó del año 559 al 530 antes de Cristo. Y Darío gobernó del 522 al 486. Entonces había pasado un cierto tiempo y se recurre a esos archivos y en el archivo dice, son las memorias de los reyes. Y entonces en esas memorias de los reyes empieza a leer, Darío le llevan el documento y dice, en el primer año del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio esta orden acerca de la casa de Dios, y es importante cómo lo pone aquí el libro de Esdras. Dice, una orden de la casa de Dios, no de un Dios, de la casa de Dios. Darío y Ciro eran reyes que tenían un reconocimiento, veíamos la semana pasada, al gran Dios, al Dios que estaba por encima de todos los dioses, que el otro día nos explicó Beto, de cuántos dioses llegaron a acumular, que dice en Segunda de Reyes que adoraban a Jehová, pero adoraban a muchos otros dioses también. Pero ellos reconocen por encima de todo a Dios o a la casa de Dios o al gran Dios. ¿Sí? Y entonces este Ciro dio esa orden de que se reedificara la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, aunque destruida, pero ahí estaba las ruinas, para que fuera reedificada. ¿Sí? Y miren, un documento de un rey, una vez sellado por el rey, nadie podía cambiar esa orden, nadie. ¿Sí? Ustedes van a ver, porque después vamos a ver un poquito, porque entre el capítulo 6, una vez que termina, y empieza el 7, hay un periodo de muchos años. Se les queda de tarea también. Yo voy a dejar mucha tarea. Entre el último versículo del 6 y el primer versículo del capítulo 7 pasan muchos años. Quiero que me digan cuántos años pasaron de tarea. ¿Sí? Y en ese periodo de entre el 6 y el 7, ¿sí?, es donde se desarrolla la historia del libro de Esther. Y ahí se presenta a un rey, al rey Asuero también, de Persia, y donde él da una orden engañado por uno de sus funcionarios, Naamán, para que destruyan a los judíos. Y el mismo rey dice, yo ni siquiera puedo cambiar ese decreto. Cuando Daniel es lanzado por engaño, también al foso de los leones, el rey Darío, es el mismo Darío, es el que da esa orden y la sella, no lo puede cambiar él, a pesar de él le caía muy bien Daniel, yo creo que lo amaba, lo cuidaba y dice, no puedo. Y esa noche que es lanzado al foso de los leones, el rey Darío no puede dormir, y a la mañana siguiente va tempranito con Daniel al foso y dice, Daniel, tu Dios, al que tú
adoras, ¿te habrá podido salvar? Y dice, sí, rey, no te preocupes, mira, aquí estoy acariciando a los leoncitos, no me hicieron nada. Entonces no podían cambiar esos decretos, y aunque viniera un rey posterior, no es aquí como nuestro país, ¿no? Que ya echan atrás todo lo que el presidente anterior hizo y ya no le hacen caso. No, aquí respetaban lo que un rey, aunque hubiera sido muchos años atrás, había decretado, ellos lo seguían considerando como una orden que tenía que cumplirse. Y entonces cuando Darío se da cuenta que en los archivos o en las memorias está así exactamente como se había escrito que Ciro dio la orden de reedificar esa casa, entonces él dice después, bueno, empieza a dar incluso las medidas. Estaba tan bien diseñado todo que dice las medidas, lo da aquí en codos, en hileras de piedras grandes, y además agrega, dice, y Ciro dijo que eso se reconstruya con los tesoros del rey persa. Ellos iban a financiar la reconstrucción. Todo eso hizo Ciro. Reconstruyan con eso. Y además ordenó, y todos esos utensilios que Nabucodonosor se llevó de Jerusalén y se los trajo a Babilonia, devuélvanlos a Jerusalén, al templo. Ahí es donde deben de estar. ¿Sí? Ahí en el mismo libro de Daniel está la historia de aquel otro rey que después entró en escena. Es el rey Artajerjes. ¿Sí? Sí, ¿verdad? El que ya medio pisto. Es que ya ven lo que hacen los borrachos, ¿no? Ya una vez que están medio pistos, hacen cada barbaridad. Y entonces el medio pisto dijo, ¿saben qué? Tráiganse las copas de oro que están ahí en el templo del Dios de los judíos. Vamos a chupar en ellas, en las copas de oro. Cuando eran unos utensilios sagrados para Dios, porque miren, hay muchas cosas que tenemos que consagrar a Dios y no van a tener otro uso. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. No tiene nada de especial, pero por ejemplo, aquí el vino y el pan que traemos, lo apartamos del uso común y lo consagramos exclusivamente para la cena. No deberíamos atrevernos a querer tomar una galletita y echarle atún, al fin que tengo hambre. Tengo sed y me voy a aventar. O alguien que se robara una botella de vino. Sería como hacer la tontería que hizo este rey Artajerjes, échenme las copas. Pues sí, eso le costó que se le apareciera una mano y escribiera en la pared y el cohete se le bajó, ¿sí? Y después vino un juicio sobre él. Aquí, espera que te traigan el micrófono. Gabo. Nada más que era Belsasar, no era Artajerjes. Belsasar, sí, no era. Y entonces, pues esas cosas, esos utensilios, el mismo rey Darío dice, cumplan eso que había dicho Ciro, regresen los utensilios, ¿sí?, a los tesoros que hay ahí en el templo de Jerusalén. Dice, eso se los llevó Nabucodonosor del templo y sean puestos en la casa de Dios. Y le da la orden directamente al gobernador persa. Dice, y ahora pues Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai, y todos sus compañeros que trataban de impedir que la obra continuara, dice, dejen, primero les dice al final del verso 6, aléjense de ahí, de donde están trabajando ya los judíos para la reconstrucción del templo, aléjense, quítense ya, no los estorben, déjenlos chambear en la reedificación de su templo, aléjense. Y después en el 7 dice, dejen que hagan la obra de esa casa de Dios. Como si no le entendieron lo primero, aléjense, ahora déjenlos que hagan la obra de la casa de Dios. Y que el gobernador de los judíos ahora, Zorobabel,
Dice, tú, Tadnai, eres el gobernador persa, pero el gobernador de los judíos es Zorobabel. Ahora el gobernador de los judíos y sus ancianos que reedifiquen esa casa de Dios en su lugar donde tiene que ser, en donde estaba el templo. Y agrega el rey Darío, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, que de la hacienda del rey, ahora fíjense lo que hace Dios, cómo mueve el corazón de quien quiere y usa a quien quiere. Y mueve el corazón de Darío y le dice Darío a ellos, ahora de la hacienda, o digamos, de lo que ha recaudado el imperio persa, ahí en la Secretaría de Hacienda que tiene lana, dice, ahora de esa hacienda del rey y que tiene de los tributos de todos los que ha conquistado del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones judíos para los gastos de esa obra, para que la obra no cese, para que no se separe, para que no se suspenda. Ustedes denle dinero de los tesoros de mi reino. Ustedes díganme si no es Dios soberano y Dios hace lo que quiere y usa a quien quiere. Pero fíjense lo que también después dice el rey. Y todo lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos, y el rey tenía un conocimiento de muchas cosas de este Dios del que está permitiendo la reedificación de su templo, porque él mismo está ofreciendo de lo suyo para que hagan holocaustos a ese Dios del cielo. Y después trigo, sal, vinos, aceite, todo conforme a lo que les digan los sacerdotes. Reconoce que los sacerdotes son los ministros de Dios, los encargados de ofrecer los sacrificios, los holocaustos, y que ellos les digan lo que necesitan y ustedes se los van a proporcionar, para que hagan todos sus sacrificios, ¿sí? Y que no tengan obstáculo alguno, y que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Y fíjense la petición que él hace, y oren por la vida del rey. ¿Cómo me gustaría que un gobernante nuestro nos dijera, oren? Pero que de él saliera, que dijera López Obrador, oren por mí, cristianos. Que los gobernadores de los estados dijeran, oren por mí. No sé en qué país fue de Sudamérica que cuando tomó posesión el presidente, creo que fue a Dante Gebel al que le pidieron que fuera a orar por el presidente. Él lo pidió. ¿De Paraguay? No me acuerdo, pero fue uno de Sudamérica. Sí, también pidió Donald Trump, pero allá es más como un protocolo en cada cambio de presidente, ¿no? Aunque ya lo están perdiendo mucho. Antes en Estados Unidos siempre iniciaban las sesiones de ahí de las cámaras de ellos con una oración. Ahora ya lo quitaron. Ya dijeron que eso no, ya, orar no. Pero este presidente, no sé si fue el de Paraguay, pidió que un ministro cristiano orara por su gobierno, por el gobierno que él iba a empezar a dirigir. Y aquí Darío reconoce que hay algo, no solo en el puro Dios que nosotros tenemos, que claro, en él está toda, dice Pablo en Colosenses, en él habita, bueno, primero en Cristo habita la plenitud de la deidad. Y en él subsisten todas las cosas, y Darío reconoce que el Dios de los judíos es el Dios de dioses, pero que también tiene una autoridad, o tienen una autoridad sus ministros, sus sacerdotes, y les ruega a ellos, oren por mí, el rey, y por mis hijos. También oren por mis hijos, ¿no? Y también por mí es dada una orden, agrega más, que cualquiera
le suma a su decreto que cualquiera que altere este decreto, ¿saben qué? Cuchillo. Digamos, ordena o suma a las órdenes que ya dio el rey, o refuerza su decreto con la orden de pena de muerte para el que intente interrumpir nuevamente la obra. Por si a alguien se le ocurre, si todavía sobra por ahí un enemigo de Dios, de los judíos, tú sabes si te arriesgas. El rey dijo, se va a arrancar un madero de tu casa y en ese madero se te va a colgar. Ahí tú sabes si te la juegas. Y entonces así con esa sutileza del rey, yo creo que todos dijeron, no, adelante. No estorbemos a los judíos, que hagan lo que quieran, que reconstruyan su templo, no hay problema, hasta les vamos a ayudar. ¿Sí? Y entonces ya dice, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y digamos, aquí viene la firma de Darío. Yo, Darío, he dado el decreto, y dice, se ha cumplido prontamente. De inmediato, pongan manos a la obra. Y entonces, aquí es donde se empieza a trabajar. Ya una vez que Darío dio el decreto, empiezan los trabajos. Y aquí hay un lapso de los 4 años que tarda en la finalización de la reconstrucción del templo. Y finalmente lo terminan, pasan 4 años y terminan y van a dedicar el templo de Dios. Pero vean, entonces otra vez aparece aquí el gobernador persa Tatnai y sus compañeros y Setar-Boznai, y hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, verso 14, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y esa casa fue terminada, y aquí es donde salía el dato, el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Se termina, se concluye la obra. Pero, bueno, una vez que se concluye algo, déjenme poner un ejemplo. Terminaste tu carrera de abogado, concluiste, hiciste un examen profesional, o estás litigando chafamente. Hiciste un examen profesional, ¿no? Concluiste. Pero ¿saben para qué se concluye algo? Para empezar. Una vez que concluyes algo, es para empezar. Los estudiantes así lo saben, los que terminan una carrera. Terminan eso, pero ahora van a empezar a ejercer. Bueno, ellos terminaron el templo, pero el templo tenía una función, no nada más era tener el edificio. ¿Sí? El templo representaba la presencia de Dios, nada más que en este nuevo templo ya faltaban los elementos que tuvo el anterior. Ya digamos, aunque había un lugar santísimo, ya no estaban los utensilios que el lugar santísimo tenía en el templo de Salomón. Ya no había arca. No se sabe, se cree que Nabucodonosor por ahí se la quedó, la perdió, la vendió, la deshizo, no se sabe. Pero ahí desaparece el arca. Ya no regresa el arca. Ya el lugar santísimo está vacío. Pero el templo ya está reedificado. Y entonces una forma de nosotros también de poder sacarle una enseñanza a esto a nuestros días es que, por ejemplo, nosotros llegamos a la iglesia en ruinas, se los decía la otra vez, y Dios nos reedifica o nos reconstruye, nos restaura y ya nos termina. ¿Sabes para qué te termina? No para que te sientes, no para que ya goces de la dulce vita, para que ahora te dediques a Dios.
Y es lo que van a hacer los judíos. Una vez terminado el templo, lo van a dedicar a Dios. Dice el verso 16, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Yo me quiero imaginar, ¿sí? Y ya vimos en capítulos anteriores que los más ancianos lloraron cuando vieron la nueva casa de Dios que se estaba edificando y que habían conocido la antigua casa o el antiguo templo que había hecho Salomón, y lloraron porque pues es nada comparado con esto. Pero fíjense lo que dijo Dios. Vamos al libro del profeta Ageo. Capítulo 2, verso 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, de la casa que Ageo les dijo o alentó para que empezaran a reconstruir esta casa que habían terminado y ahora la iban a dedicar a Dios. Dice Dios, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que aunque usó a Darío, usó a Ciro, en realidad todos los recursos son de Dios. Todos los seres humanos no somos más que administradores de los tesoros de Dios. Y entonces Dios, al declarar todo es mío, todo provenía de la mano de Dios. Y después dice en el verso 9, la gloria postrera, lo que acaban de terminar y ahora van a dedicar a Dios, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y está diciendo Dios, ahora una vez que van a dedicar, lo que se va a manifestar aquí va a ser mejor que lo que se manifestó allá. Y cuando leemos el relato en el primer libro de Reyes, de cuando Salomón dedicó la casa a Dios, y comparado con lo que aquí va a empezar a relatar el libro de Esdras, es nada. Porque aquí están en una condición, digamos, de pobreza. Ahorita vamos a ver más adelante lo que ellos aportan, los judíos. Lo otro lo aportó el rey, los becerros y todo eso para los holocaustos. Pero ahorita va a dar un dato de lo que aportan los judíos en animales para el sacrificio. Y comparado con lo que aportó Salomón, no es nada. Prácticamente nada. Pero sin embargo, Dios no está viendo el exterior. Dios ve el interior de la gente y cómo hace las cosas, ¿sí? Y por eso Dios está diciendo, lo que va a suceder aquí, esta gloria que se va a manifestar, va a ser mayor que la otra que vieron. Porque a lo mejor en el otro vieron mucho lo externo, lo suntuoso, lo majestuoso del templo de Salomón, pero aquí están viendo el corazón de esos 50,000 que habían regresado, de ese poco contingente de judíos que tenían un celo y un deseo y una pasión por Dios, que no les importó dejar su comodidad y querían tener de nuevo en pie el templo y dedicárselo a Dios. Y entonces dice el 17, bueno, el 16 termina diciendo con gozo, con alegría, estaban felices de estar realizando la obra de Dios. Dice, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios, fíjense, nada más ofrecieron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. Y esto sí tenía que ser exactamente esta cantidad, y 12 machos cabríos. Eso tenía que ser a fuerzas 12 machos cabríos, porque era uno por cada tribu de Israel. ¿Sí? Y entonces, al ellos estar ofreciendo todo esto, fíjense, están ofreciendo esto, déjenme encontrar el dato de lo que ofreció Salomón. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 63.
Si la vista no me está fallando, es que está re chiquito. Primera de Reyes 8:63. Dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová. Fíjense lo que ofreció Salomón: 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron al rey, el rey y todos los hijos de Israel a la casa de Jehová. Y aquí ellos están ofreciendo nada más 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. Pero, mira, aquí hay una enseñanza. No es la cantidad de lo que demos a Dios, sino de cómo lo damos. Si lo estamos dando de corazón, como aquella viuda pobre que solo dio 2 blancas al depositar en la caja de las ofrendas. Y Cristo observó eso y dijo, ella dio más que todos los demás, porque ella de su corazón dio todo lo que tenía y los otros de lo que les sobraba. Y estos hombres estaban tan gozosos, tan felices, que yo creo que era lo único que les alcanzaba. Mira, les ha tocado algún día ir con algunos hermanos muy pobres, a lo mejor de la sierra o de cualquier lugar, pero muy pobres. ¿Y sabes qué hacen a veces esos hermanos? Matan para ti a la única gallina que tienen y te la ofrecen de corazón. O lo que te ofrezcan. Y sería una grosería que tú o uno de tus hijos les dijeran a esos hermanos, ay, es que no me gusta el pollo. Cómetelo, aunque no te gusta. Están dando todo lo que tienen ellos, lo dan de todo corazón. Dios ve eso en la gente. Y estaba viendo el corazón de estos judíos que estaban dando todo esto y no estaban comparándose con lo que dio Salomón. Incluso en ese mismo capítulo 8, creo que el verso 5, dice que era tal lo que estaba dedicándose a Salomón que no se podía contar. Si no había forma de contarlo. Aunque ya después da un dato en el versículo 63. Y entonces pusieron los sacerdotes, dice, pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Ellos volvieron a tomar la escritura conforme a lo que estaba establecido en la ley. Y lo que traté de buscar, y les voy a dejar de tarea también, porque yo no lo encontré, hermanos. Quise saber, bueno, porque después de esto, un mes después de que dedicaron el templo, vino el mes en que celebraban la Pascua. Y ellos celebraron la Pascua. Lo que no pude encontrar yo, y quiero que ustedes me ayuden a encontrarlo, es si durante los 70 años de cautiverio nunca festejaron la Pascua. No lo encontré. Si festejaron o no festejaron. Porque esta era una ordenanza de parte de Dios. Que cada año el pueblo tenía que recordar la salida de Egipto cuando estuvieron en esclavitud. Y Dios da órdenes específicas y dice, hay 3 fiestas solemnes que tienen que celebrar los judíos diario. Bueno, perdón, cada año tienen que celebrarlo a fuerzas. Pero eso se celebraba en Jerusalén. Tenían que ir a Jerusalén a celebrar esas fiestas. Pero como estaba destruida y no había templo, entonces a veces, por ejemplo, hoy no hay templo en Jerusalén, pero los judíos celebran la Pascua. La semana que entra ellos la van a celebrar. La semana que entra en Polanco no hay judíos trabajando. Y la celebran. Y no hay templo. Ahora se han acomodado a celebrarlas en sus casas, pero son muy respetuosos de esa celebración. Les decía el otro día también que ellos festejan la fiesta de los tabernáculos y dejan de vivir en sus casas, aunque se vayan al jardín que tienen en su casa ahí en Polanco o en las Lomas,
pero no viven dentro de sus casas, hacen una casa de campaña afuera y siguen festejando esas fiestas. No tienen un lugar físico donde ir ahorita a celebrar porque no hay templo, imagínense, ellos quieren construir el templo, pero lo quieren construir en la mezquita de Omar y eso significa guerra mundial prácticamente. Y entonces, ellos no tenían templo, pero no encontré si habían celebrado en esos 70 años la Pascua, o si esta fue una Pascua que se celebraron después de 70 años. Y tú imagínate una festividad tal que dejes de pasar 70 años y cuando la vuelvas a celebrar, ¿con qué gozo lo harías, no? ¿Qué nos pasó aquí simplemente cuando dejamos de venir unos meses? Y cuando se nos permitió venir después de unos meses, 4, no sé cuántos meses fueron, y que nos pudimos volver a reunir, ¿no es cierto que ya lo anhelábamos? Que ya queríamos abrazar a los hermanos, que queríamos escuchar una alabanza aquí en vivo, poder a lo mejor danzar, aplaudir, cantar a Dios. Ahora, súmale esos 70 años. Si no estaban ansiosos nuestros hermanos de celebrar, y cómo la celebraron. Y esa, pues lo vamos a ver, o lo van a ver con alguien más. La celebración de la Pascua, y recuerden sus tareas, ¿eh? ¿Quién me recuerda cuáles son las tareas? Okay. Y había otra, ¿no? Lo de la ciudad. Ahí si ustedes se quieren echar un clavadito a Judith, ¿sí? a Macabeos y a Tobías. No está por demás de que lean una Biblia católica. Sí, Aarón. ¿Eres Aarón, verdad? Sí, deja que te lleven el micrófono para que se grabe. Gracias, buenas noches. Se mencionaron las fiestas eternas del Señor que están en el libro de la ley. Los judíos la observan. Nosotros creemos en este Dios que también es de la tribu de Judá, de Benjamín. Y tendríamos que observar nosotros también estas fiestas, la Pascua y las otras 5 fiestas que están. No. Ahí, digamos, en el Antiguo Testamento existen 3 clases de leyes: la ley ceremonial, la ley sacerdotal y la ley moral. Cuando Cristo viene, y nos aclara el libro de Hebreos, cuando Cristo viene y cumple con su sacrificio, dice, se acabaron o acabó con muchas de esas cosas. Por ejemplo, ya no hay ley sacerdotal, dice. Ya no va a haber sacerdotes porque Él fue el sumo sacerdote. Entonces ya no hay sacrificios que hacer, ya no hay más sacrificios que hacer. Se acaba la ley ceremonial, la ley sacerdotal, pero la ley moral no se acaba. O sea, los mandamientos siguen vigentes, no porque ya no vivimos en la ley, entonces podemos matar, podemos adulterar, no. Esa ley moral es vigente todo el tiempo, aunque muchos ya la quieren cambiar, ¿no? Al menos ir cambiando algunas cositas, porque por ejemplo ya muchos permiten matar con el aborto. Entonces, pero esas cosas sí las acabó Dios, la ley ceremonial y la ley sacerdotal, y dentro de eso incluían las fiestas, celebrar las fiestas. No estamos obligados a celebrar, pero como el domingo se decía en la cena, pero a veces para nuestra memoria es bueno recordar. Aquí traía, déjenme, les voy a leer nada más esto que traía que anoté. Le puse así. Primero le puse, lo que faltó de pompa y suntuosidad en el nuevo templo se suplió con pureza y adhesión a Dios
¿Qué es la verdadera gloria del templo? Ya no hay hermosura, sino ahora la hermosura es la de la santidad. Y después puse aquí, los nuevos favores, o bueno, le ponía así todo. Ahora que se terminó el templo, también terminaba su esclavitud o la deportación que tuvieron de Babilonia 70 años. Y qué oportuno es celebrar la Pascua, un recordatorio de la liberación de Egipto. Los nuevos favores de Dios deberían traernos a la memoria lo que anteriormente hemos recibido de Él. O sea, ellos iban a celebrar la Pascua porque iban a recordar cuando habían salido de Egipto. Y de hecho lo dice el texto. Dice, para recordar su esclavitud de Egipto. Y estaban recordando que ahora iban a ser o estaban siendo liberados de la cautividad de Babilonia, así como anteriormente fueron liberados de la cautividad de Egipto. Entonces tampoco deberíamos de olvidar eso, si no lo hacemos comúnmente. Por ejemplo, en esta semana hay muchas iglesias evangélicas que celebran la Semana Santa. Y el domingo, este domingo que viene, en muchas iglesias hacen un culto que les llaman de resurrección y muchas lo hacen a las 6 de la mañana. No está mal. O sea, deberíamos estar recordando continuamente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y no está mal que recordemos la liberación. De hecho, cuando participamos de la cena, en un sentido estamos recordando la Pascua, en la figura que había o en la sombra que había de la liberación en la Pascua, lo recordamos con la cena del Señor. Y en esa celebración de la Pascua fue donde el Señor instituyó la cena, ¿no? Entonces, tampoco echemos al olvido todas esas cosas que han sido una bendición en el pueblo de Dios y por consecuencia a nosotros nos llegó también. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Señor, ahora que podemos contemplar a través de la historia lo que tú hiciste en tu soberanía, cómo de antemano preparaste a un rey y aún en profecía sin que él hubiera nacido, hablaste de tu siervo Ciro. Señor, y le diste una secuencia con reyes que vinieron posterior a él como Darío, para que se pudiera nuevamente reedificar tu templo. Y Señor, todo esto fue motivo de gozo para los que estuvieron en ese momento, para los que participaron en la reconstrucción, para los que participaron en la dedicación y para los que pudieron ver la gloria que nuevamente se manifestaba en ese templo. Señor, ahora queremos nosotros que somos templos, nuestros cuerpos somos templos de ti, que tu gloria también se esté manifestando en cada uno de nosotros. Señor, que la dedicación que hemos dado ahora de nuestras vidas y que tu palabra nos recuerda, si antes nuestros miembros eran instrumentos para la iniquidad, ahora son para ti, Señor, para que tú los uses para tu gloria, que sean instrumentos de tu santidad también, y que nos dediquemos por completo a ti, Señor, consagrados a ti, dedicados a ti, Señor, y que podamos reflejar tu gloria con quienes nos relacionemos y que tú seas exaltado. Gracias, Señor, te damos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Quedamos despedidos, hermanos.